¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, aquí en este espacio informativo en donde juntos podemos hacernos más preguntas y más respuestas con respecto a todos esos temas que nos inquietan y a veces también nos preocupan. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. No se vayan. La madrugada del 1 de enero de 1994 surgió de las montañas de Chiapas el grito potente y necesario que permitió escuchar las exigencias de los pueblos originarios. Justicia y dignidad se convirtieron desde entonces en los estandartes para exigir el cese a la dominación y también a la explotación de comunidades que merecen conocimiento, pero también reconocimiento. A propósito del aniversario número 30 del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, reflexionamos hoy. Y bueno, para ello recibimos al sociólogo Raúl Romero Gallardo, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme por aquí a platicar. Bienvenido a La UNAM Responde a hablar de este tema que ha estado, por supuesto, muy vigente a lo largo de todo este mes, pero al que tú le has dedicado mucho tiempo de tu vida y también de tu investigación. Se dice que en 1994 inició una guerra contra el olvido, una revolución social. ¿Cómo entender este movimiento hoy en 2024? El proceso iniciado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional viene a coincidir con grandes momentos de América Latina. Primero, los 500 años de la celebración del descubrimiento de América, un debate que impactó a todo el ámbito académico, pero también a las organizaciones sociales, campesinas, indígenas. Era un descubrimiento, era un encubrimiento, era una conquista, que fue, los pueblos originarios de América Latina salieron a decir, celebramos 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Eso hacia 1992, hacia 1994 el estallido del EZLN, acentuando el carácter indígena, vino a decir los pueblos originarios en México han estado resistiendo ahí desde la conquista, con la independencia, en la reforma, también en el proceso de revolución, y pocas veces o casi nunca la historia ha volteado a verlos. Y cuando voltea a verlos más como un proceso folclorizante, indigenista, ¿no? Como caracterizó a muchos gobiernos del siglo pasado. El EZLN vino entonces, en el caso de México, pero en sintonía con América Latina, a decirnos los pueblos indígenas, los pueblos originarios existen, resisten, están ahí, están sobreviviendo y han sido parte fundamentales de la historia de México y del continente. 1994 no puede entenderse la historia de México sin esa fecha crucial que ha significado un voltear a ver a los pueblos originarios con sus características, con sus lenguas, con sus tradiciones, con sus culturas, pero también ha significado la posibilidad de voltear a ver las alternativas que construyen para México y para el mundo. Sociedades con una democracia comunitaria, con procesos, en particular el tema de los pueblos zapatistas, con respeto a los derechos de las mujeres, con nuevas formas de hacer política que se van convirtiendo en lecciones para el mundo entero. Mencionaste mucho la palabra resistencia, yo le abonaría también la parte de la integración, de hacer comunidad, de esta parte que tuvo mucha fuerza, que es la de la organización, de lograr que unos pocos fueran volteados a ver por muchos, no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Cuáles consideras que son, digamos, esas características, esos valores que le dan identidad y que le han permitido, pues, permanecer activo a lo largo de estas décadas? El zapatismo viene a proponernos una otra forma de hacer política, una política vinculada a la ética, ¿no? Algo que el propio don Luis Villoro, profesor de esta universidad, resaltaba mucho, una ética política que en la vida común se había dejado de observar, ¿no? Prácticamente hoy incluso si no transas no avanzas, ¿no? Si no te ensucias las manos no haces política, y los zapatistas vienen a decirnos no, es posible hacer una otra política basada y comprometida con la ética, con una ética que reivindica la vida, que reconoce la diferencia, que prioriza el consenso, que apuesta por la democracia y que está construyéndose a nivel comunitario. Me parece que ellas, los pueblos, que además vienen a tocar temas desde el género,
la vida en comunidad, la diversidad sexual, la democracia, el autogobierno, vienen a proponer a México y al mundo una otra forma de pensar al mundo, ¿no? Una forma esta que se convirtió en su consigna de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? No un mundo unificado que hable la misma lengua, que tenga la misma moneda, que tenga la misma creencia, sino un mundo reconociéndolo en sus diferencias y que esas diferencias en realidad en lugar de ser debilidades, como algunos la querían ver, son la riqueza de este mundo que se compone en una riqueza cultural de muchos conocimientos y de forma de habitarlo. Claro, muchas formas de entender lo que somos, lo que hacemos como individuos, como comunidades y por supuesto como país. Para poder permanecer también durante tanto tiempo, me parece que uno de los retos principales es irse transformando de acuerdo a las realidades que se van presentando. Cómo este movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se ha ido modificando sin perder su esencia o qué tanto la ha ido modificando para lograr seguir siendo un movimiento fuerte. Eso es interesantísimo porque el zapatismo recupera lo positivo de los pueblos originarios, ¿no? Recupera otro elemento precioso que el profesor Carlos Lenkersdorf destacaba de las comunidades tojolabales, donde dice, no existe el yo, sino el nosotros, ¿no? El poder nosótrico, insistía él, ¿no? Esta forma de pensarse lejos del individualismo y más en la comunidad, sin que el individuo deje de existir, sin que el sujeto deje de insistir con sus derechos y sus capacidades, pero pensándonos en comunidad, ha sido uno de los elementos que han recuperado mucho las comunidades indígenas que forman parte del STLN y piensan siempre en un nosotros colectivo, en un yo, en un sujeto colectivo que rompe con el individualismo de nuestra época, ¿no? Que rompe con este narcisismo individualista que prioriza el yo ante todo, y eso le permite hablarle al mundo, ¿no? Entonces recupera partes positivas, esa como los usos y costumbres, la organización comunitaria, la rotación de cargos, otro elemento que ha destacado mucho la filósofa Fernanda Navarro, también profesora de esta universidad, que habla de cómo se ejercen cargos políticos sin que signifique una retribución económica. El encargo, ¿no?, que tiene para los pueblos originarios, ¿no? Es decir, donde pertenecer o ocupar un cargo político es un trabajo comunitario y no un premio, una distinción como sucede en la política de nuestro tiempo, ¿no?, que significa. Entonces, muchos de esos elementos han sido recuperados por el zapatismo, por las comunidades, combinadas con otros, combinadas con el aprendizaje de la ciencia, combinadas con la poesía, con la cultura urbana, y eso ha generado un lenguaje que se convierte en universal, ¿no?, donde recupera mucho de lo positivo de los saberes de los pueblos con mucho de lo que sirve en el mundo moderno y nos propone desde ahí una alternativa que es radicalmente distinta a todas las que se habían propuesto a lo largo de la humanidad. Nos mencionas esta cualidad importante que tiene que ver con una nueva forma de hacer política, pero el autogobierno, pero también esta nueva forma de verse a ellos mismos. Cómo el zapatismo los ha cambiado, los ha transformado, porque además a lo largo de estas 3 décadas hay nuevas generaciones que han nacido, que han surgido o que se han formado con esta nueva ideología. Yo insisto constantemente en que hay que mirar el zapatismo como un proceso hacia adentro de cambio material y cambio cultural. El haber recuperado las tierras que estaban en manos de finqueros o de grandes familias de hacendados les permitió generar un cambio material de tal forma que lograron darse a sí mismos escuelas, hospitales, centros culturales, es decir, lograron construir la infraestructura que ellos necesitaban de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo a sus tradiciones, y construir autogobierno, ¿no? Desde ahí construir un autogobierno que decían, pues mira, ahí donde estaban comunidades completamente olvidadas, ellos generaron cooperativas de bordado, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, cooperativas de apoyo, que les ha generado permitir tener el sustento económico para poder construir un autogobierno propio. Pero ese cambio material se ha traducido también en un cambio cultural. Algunos dirán, ¿qué ha logrado el zapatismo en los últimos 30 años? Bueno, recordemos que hace 40 años, hace 30 años aproximadamente, en Chiapas los niños morían de diarrea. En Chiapas los niños morían de enfermedades curables, morían de fiebre. Peor aún, recordemos, hace 40 años, 35, en Chiapas todavía existía el derecho de pernada, este derecho en el que los caciques tienen el derecho
a pasar la primera noche con la mujer que se casa, es decir, una violación directamente, ¿no? Ejercer sobre los cuerpos de las mujeres. Hoy nada de eso existe en los territorios zapatistas. Hoy los niños, las infancias son un potencial creativo que no solo propone y participa políticamente, sino que los ves jugando sin ningún temor. Algo muy distinto a lo que sucede en el resto del país, donde muchas de las infancias no pueden salir frente al temor de las balaceras y frente al temor que ocurre en el crimen organizado. Las mujeres hoy no solo ya no son violadas por los patrones, sino que ya no tienen patrones y además eligen con quién quieren casarse. Y eso me parece un cambio cultural importantísimo que hay que destacar. Hay algo que no podemos dejar de mencionar por lo que está sucediendo actualmente en Chiapas. Sabemos que hay casos de violencia, de pueblos que se van quedando vacíos, donde hay una movilidad importante justamente que les impide pues seguir teniendo sus prácticas culturales, pero también económicas, políticas tradicionales. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser las nuevas banderas de un movimiento como este en pleno 2024? Recuperando tu reflexión, en territorio zapatista no hay cultivo de drogas, no hay trasiego de drogas, no hay desapariciones forzadas, no hay feminicidios. Han construido, digo yo, especies de burbujas de paz en un país en guerra, ¿no? Entonces, y eso se ha basado en la construcción de lazos y tejido social comunitario, que ha implicado algunas medidas. El zapatismo desde los 90s y quizá desde antes prohibió el consumo de alcohol en sus comunidades, sabiendo el potencial dominante y de manipulación que tiene. Las posibles consecuencias, digamos, que esto podría traer. Que no lo podemos, llevándolo a un debate particular del alcohol en las comunidades indígenas, ha sido instrumentalizado y ha sido utilizado muchas veces por los caciques que lo usaban como las tiendas de raya, ¿no? Cobras, bebes y quedas endeudado para la siguiente quincena. Los zapatistas entendieron que eso había que prohibirlo. Pero además es un movimiento que ha logrado identificar los problemas de nuestra época. No solo se plantea los problemas que tienen como comunidades indígenas, sino que ve hacia adelante y ve los problemas de nuestra época y del mundo. Y entonces habla del problema del cambio climático y nos dice el problema es un problema que es de la humanidad. Y habla del problema de las mujeres y el problema del género y nos dice el problema del ecocidio converge con el problema del patriarcado como un sistema de dominación y nos dice tanto el problema del patriarcado como el problema del ecocidio tienen una raíz vinculada al problema de los modos de producción y explotación que tiene este mundo, y entonces dicen el problema del capitalismo está vinculado al problema del ecocidio y al problema del patriarcado, y así van hablando de otro tipo de problemas como la guerra, como los desaparecidos, como la migración. Entonces, es un movimiento que no solo se actualiza organizativamente, sino también se actualiza en cuanto a la información y en cuanto a la teoría que produce para lanzar iniciativas que respondan no solo a Chiapas, no solo a México, sino al planeta entero. Y esto es importante, te quería preguntar justamente el EZLN, el movimiento, como objeto de estudio, porque, vamos, surgió y entonces ha logrado que volteen a verlo no solamente los medios de comunicación, sino investigadores por todo lo que ha significado y me parece como por la fuerza expresiva que ha tenido el movimiento desde sus inicios. ¿Cuál es, digamos, hoy en día la visión, la lectura que se puede hacer no solo del movimiento dentro de la vida cotidiana, sino como objeto de estudio para entonces proponer nuevas alternativas a las problemáticas, como mencionaba la pregunta de hace un ratito, Chejel, que se ha ido quedando sin pobladores a causa de otras razones que quizá no han sido abordadas oportunamente? Uno de los grandes retos epistemológicos que nos lanzó el zapatismo a quienes nos dedicamos a las ciencias sociales es que ya no estamos frente a un objeto de estudio, sino ante un sujeto que reflexiona sobre su propio hacer y práctica organizativa. Entonces, los zapatistas tienen esa cualidad de reflexionar teóricamente sobre lo que hacen, ¿no? De su capacidad de ver al mundo y de verse en esa región, reflexionan teóricamente sobre lo que hacen, y entonces eso nos rompe justo en una tradición de la antropología y de la sociología, porque ya no estamos relacionados con objetos que estudiamos, sino con sujetos que nos dicen qué ven, qué piensan, cómo están observando el mundo, y eso hace un quiebre incluso subversivo en las ciencias sociales. Desde ahí, en el caso particular de los pueblos zapatistas, están llenos de juventud. Estuvimos ahora en diciembre de 2023, enero de 2024, en su 30 aniversario, y
miles de jóvenes siendo parte de las comunidades zapatistas, orgullosos, alegres, felices de ser siendo parte de esas comunidades, versus a la historia que se cuenta desde algunos medios de comunicación donde dice el ZLN ya está vaciado, se quedó sin nada, toda la gente se fue a Estados Unidos. Es una disputa incluso narrativa que sigue generando todavía estas disputas. En el caso particular de Chiapas, lo que vemos también es un movimiento que le habla al mundo, ¿no? Un movimiento que logra comunicarse desde una lengua sencilla, pero planteando problemas complejos, le habla al mundo. Y eso, mira, hoy muchas de las grandes teorías que, por ejemplo, implican gobernanza o cambio climático, o gobiernos comunitarios o los bienes comunales, que son parte de las grandes matrices de estudio en las ciencias sociales, pues algo que vienen planteando los pueblos zapatistas desde el 94 y los pueblos indígenas en conjunto desde hace décadas. Como también. bien dicen los detractores, no pueden faltar en un movimiento, además que ha durado tanto tiempo, que se ha transformado, que ha tenido muchos cambios. Hay también este interés de voltear a ver, porque se ha convertido en punta de lanza en muchos sentidos para esto que originalmente o comúnmente le llamamos el conocimiento y el reconocimiento de los pueblos originarios. ¿Hacia dónde mira? ¿Cuál es lo que tiene que tener en su primer plano hoy en día el movimiento? Mira, el zapatismo nos está planteando estos temas que te decía. En sus más recientes comunicados habla sobre el problema del cambio climático, el clima como un problema, la madre tierra en su lenguaje. Nos habla del problema del crimen organizado en su afectación, no solo en Chiapas, no solo en México, sino como un problema transnacional. Hoy Ecuador es un ejemplo precisamente de este crimen organizado transnacional que está teniendo repercusiones gravísimas. Nos habla sobre el problema del género, las violencias contra las mujeres y las violencias contra las disidencias sexogenéricas. Nos habla también del problema de la migración, ¿no? Y todos ellos nos habla como el problema del capitalismo. En concreto, en los últimos mensajes del zapatismo, su última declaración, que es la Declaración por la Vida, lanzada hacia 2021, nos dice: estamos frente a un mundo que está enfermo y hay que curarlo y hay que cuidarlo. Y curarlo y cuidarlo implica intentar salir con las formas de dominación y explotación que nos llevaron a enfermar, ¿no? Eso es con el patriarcado, con el capitalismo. Entonces, desde ahí nos convocan a la humanidad. En una exposición que actualmente podemos visitar en el antiguo colegio de San Ildefonso, que se titula Los motivos de la selva. Los motivos de la selva. Hay un video muy emotivo, pero también muy fuerte con respecto a las circunstancias que atraviesan las mujeres y la relación que tienen con sus mismos compañeros, como ellas los llaman, dentro de la comunidad. Retomando este tema de género, de forma de relacionarse al interior de las mismas comunidades, ¿qué tanto se ha transformado a lo largo de estas décadas? Lo que ya nos mencionabas, la libertad, los derechos de las mujeres, pero de los niños en muy poquito tiempo. Sí. Mira, desde 1993, diciembre del 93, el ZLN, las mujeres que pertenecen al zapatismo, lanzaron la primera ley de mujeres revolucionarias indígenas, una ley que vino a renovar y a cambiar por completo la forma de relacionarse dentro de las propias comunidades zapatistas. Dicen los propios subcomandantes y voceros del ZLN que fue una revolución dentro de la revolución, ¿no? Porque llamaron a que no solo pedían que fueran reconocidas como subcomandantas, que tuvieran el mismo reconocimiento, que ya no fueran negociadas como parte de las familias, sino que incluso hoy las mujeres zapatistas son un referente mundial. Hacia 2018 se llevó a cabo en el Caracol de Morelia el primer encuentro de las mujeres que luchan, donde acudieron más de 10,000 mujeres de todo el mundo a encontrarse, a conocerse, a luchar. Y bueno, esa es una historia que ellas han venido contando y que profesoras de esta misma universidad como Márgara Millán, Silvia Marcos, ¿no? Han trabajado a profundidad y que valdría ir a reconocer para ver lo que están aportándole al mundo desde la reflexión de los feminismos comunitarios, de los feminismos indígenas y de las mujeres que luchan, que es un poco la bandera del zapatismo. Y el reconocimiento importante a escuchar estas experiencias en propia voz es importantísimo, y lo podemos hacer, como ya lo decíamos, a través, por ejemplo, de estas imágenes y de estos testimonios en el Colegio de San Ildefonso. Pues hay mucho que reflexionar. También está ahí el número más reciente de la revista de la Universidad de México, en donde propone distintas visiones y perspectivas sobre este 30 aniversario, y hay mucho que, como ya nos has dicho, que pensar y que reflexionar como individuos y como sociedades. Muchísimas gracias, Raúl Romero Gallardo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias.
Y bueno, en otras noticias, la unidad de posgrado de nuestra universidad inicia la tercera edición del diplomado Género y Políticas de Igualdad, dirigido a estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado en ciencias sociales, así como a cualquier interesado en adquirir conocimientos relacionados con la perspectiva de género y su impacto en materia social, política, económica y jurídica. Se impartirá a través de la plataforma Zoom y también a través de Google Classroom del 2 de febrero al 17 de agosto. Recuerda que el cupo es limitado a 25 participantes y bueno, para más información puedes visitar la página que aparece en nuestra pantalla, posgrado.unam.mx. Y terminamos la entrevista hablando de mujeres zapatistas y sobre esto va precisamente la siguiente cápsula de UNAM Global TV. Este movimiento traía desde antes, desde su propia gestación, una impronta que señalaba a las mujeres como una parte vital. No está en esta tribuna el jefe militar de un ejército rebelde. Está una mujer indígena. Si comparamos al zapatismo con los movimientos guerrilleros, el planteamiento era totalmente distinto. Las mujeres indígenas no solo formaban parte de las filas de los insurgentes, sino que había una gran organización donde las mujeres participaban y lo hacían de manera fuerte. Días antes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en diciembre de 1993, se publicó la Ley Revolucionaria de Mujeres. En esta, las zapatistas enunciaron derechos respecto a la igualdad y justicia. Plantean reconocer sistemas de opresión patriarcales, capitalistas y coloniales. Y plantean que frente a ellos, ellas tienen derechos. Entre los que promulgan están trabajo con salario digno, elegir a su pareja y número de hijos que pueden tener, educación, no recibir ningún tipo de violencia y ocupar cargos de dirección y militares. En 2017, el Movimiento Zapatista y el Congreso Nacional Indígena nombraron a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como vocera del Consejo Indígena de Gobierno para las elecciones presidenciales. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal. Las zapatistas le hablan a las mujeres de todo el mundo y han logrado conectar con ellas. Hacer lucha sí antipatriarcal, pero también antirracista y también anticapitalista al mismo tiempo. No se puede hacer una sin las otras, ¿no? Creo que es una gran lección. Esto se vio reflejado en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, organizado por las zapatistas en marzo de 2018, al que asistieron miles de mujeres de diversas partes del mundo. Nos proponen al resto de mujeres que nos organicemos como mujeres que luchan. La categoría de feministas queda en segundo lugar cuando sabemos contra quién luchamos. Nos dan elementos para pensar que efectivamente otros mundos son posibles. Y en otra línea, pero seguimos hablando sobre independencia, libertad y creatividad. Y es que Sandra Lorenzano nos cuenta hoy a propósito de una de las escritoras más reconocidas y vanguardistas de todos los tiempos. Esta semana se cumplen 142 años del nacimiento de Virginia Woolf, una de las escritoras más entrañables para el movimiento feminista y de la diversidad sexual. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir. Su ya célebre frase hace referencia a lo que a otras muchas escritoras también se han enfrentado, la dificultad de dedicarse al mundo creativo e intelectual cuando se está atada a los roles de género que sobrecargan con dobles y triples jornadas no remuneradas a las mujeres. Virginia Woolf fue precursora y transgresora en más de una escena de su actuar por el mundo. Fue una de las figuras más destacadas del modernismo literario, corriente vanguardista con la que buscaba la experimentación narrativa y la profundidad subjetiva por medio de estrategias como los monólogos interiores o el llamado libre fluir de la conciencia.
En su vida privada las cosas no fueron distintas. Se sabía que Virginia y sus amistades desafiaban la idea tradicional del amor. Ella experimentó con nuevas formas de vincularse erótica y afectivamente. Sus relaciones no eran monógamas ni heterosexuales. Empecemos a hablar más de las obras, las películas, los escritos de las mujeres. Frenemos aquella sentencia que Woolf ya denunciaba y que decía: en la mayor parte de la historia, Anónimo es una mujer. Les invitamos a entrar a nuestra página coordinaciongénero.unam.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por habernos escuchado una vez más. Gracias, como siempre, a la querida Rosa por la generosidad de este espacio y gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos así nuestro programa de hoy hablando de movimientos sociales, de feminismo, pero también de resistencia y de todo aquello que podemos hacer si cambiamos algo de lo que nos incomoda. Terminamos, por supuesto, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.